Bienvenidos noctuos, espero sea de su agrado las siguientes historias. Comencemos. No sé por dónde empezar. Esto no es una sola historia, son años de cosas que no puedo explicar, y lo escribo aquí porque no sé quién más me creería. La primera vez que lo noté, tenía 9 años. Mis padres acababan de mudarnos a una casa vieja en las afueras de San Antonio. A primera vista no era nada espeluznante, solo una casa de 2 pisos envejecida con escaleras crujientes y un patio trasero lleno de robles. Pero una semana después de mudarnos, empecé a despertarme exactamente a las 3:17 am todas las noches. Siempre a las 3:17, sin sonido, sin pesadilla, simplemente me despertaba de golpe, con el corazón latiendo a mí, y sentía como si alguien estuviera parado en la esquina de mi habitación. Cuando se lo conté a mi mamá, se rió y dijo que solo eran los ruidos de la casa que se asienta. Pero una noche, cuando me armé de valor para mirar, juro que vi el contorno de una figura alta en la esquina, perfectamente quieta, solo observando. Esa casa fue el principio. Durante los siguientes años, siguieron pasando pequeñas cosas. Mis juguetes terminaban alineados cuidadosamente en el suelo cuando no los había tocado. A veces, la luz del sótano estaba encendida cuando nadie había bajado. Mi papá se enfadó tanto que quitó la bombilla, pero 2 noches después, el sótano brilló débilmente de nuevo, como si la luz hubiera vuelto, aunque el portalámparas estaba vacío. Nos mudamos cuando tenía 14 años. Pensé que dejar la casa significaba dejar atrás lo que fuera, pero me equivoqué. En nuestro nuevo lugar, en Houston, empezó de nuevo de forma sutil. Escuchaba a alguien susurrar mi nombre justo cuando me estaba quedando dormido. No era un sueño. Claro, justo en mi oído. Mi hermana menor una vez me preguntó por qué estaba parada afuera de su habitación por la noche, y yo no había estado allí. A los 17 años, estaba durmiendo una noche cuando me desperté con el sonido de la silla de mi escritorio rodando lentamente por el suelo. No había nadie allí, solo la silla, moviéndose como si alguien la hubiera empujado, y deteniéndose justo al lado de mi cama. En la universidad, intenté ignorarlo, pero mis compañeros de cuarto empezaron a notar cosas. Mi laptop se encendía en medio de la noche. Juraron que vieron a alguien pasar por nuestra puerta abierta cuando yo era el único en casa. Ahora tengo 27 años. Ciudad diferente, apartamento diferente. Todavía no ha parado. El año pasado, instalé un monitor para bebés en mi sala de estar después de adoptar un perro, solo para vigilarlo mientras estaba fuera. Una noche, abrí la aplicación y vi la transmisión de la cámara. Mi perro estaba mirando a la esquina de la habitación, con el pelo erizado, mostrando los dientes, y por un segundo, hubo algo allí, alto, demasiado alto, más negro que las sombras. La transmisión falló inmediatamente. La semana pasada, me desperté a las 3:17 am de nuevo. Después de años de que fuera aleatorio, la hora exacta ha vuelto, y juro que escuché respiración a centímetros de mi oído. No sé qué es esta cosa, no sé qué quiero, pero sé una cosa, no importa a dónde vaya, siempre me encuentro, y me aterra que un día deje de solo observar. No sé cuánto tiempo llevo despierto, mirando la oscuridad. Quizás ya te pasó despertarte en medio de la noche y solo escuchar. Al principio no es más que el zumbido de tu propia respiración, quizás el tic-tac de un reloj o el crujido de la madera. Pero si te quedas despierto lo suficiente, empezás a escuchar otras cosas, cosas que no podés ubicar bien. Así empezó para mí. Vivo solo, en un departamento chiquito en el segundo piso de una casa que tiene casi un siglo. Pisos de madera, paredes finas de yeso, y una corriente de aire que hace vibrar las ventanas cada vez que se levanta el viento. Cruje y hace pop, como huesos viejos, pero el dueño era buena onda y el alquiler era barato. La primera noche que recuerdo que algo se sentía mal fue a finales de octubre. Había dejado la ventana de mi cuarto entreabierta, y en medio de la noche, me desperté con el sonido de la puerta de mi armario crujiendo. Solo un pequeño gemido de madera en sus bisagras. Medio dormido, murmuré algo para mí mismo, me di vuelta y jalé la frazada con más fuerza, pero el sonido no paró, tampoco se abrió de golpe, solo se movía, como si alguien adentro la estuviera empujando suavemente, una y otra vez. Cuando finalmente me senté, la habitación estaba oscura, excepto por el brillo anaranjado suave de la ferohule de la calle afuera. La puerta de mi armario estaba abierta quizás 5 centímetros, solo una ranura. No recuerdo haberla dejado así,
pero me convencí de que debía haber sido yo. Me levanté, la cerré y volví a dormir. A la mañana siguiente, sin embargo, un detalle extraño me molestó. Mientras me vestía, empujé la puerta de mi armario para cerrarla y noté que el pestillo no enganchaba. El pequeño gancho de metal estaba ligeramente doblado, como si lo hubieran forzado. Me dije que lo arreglaría después. Esto pasó una y otra vez durante las siguientes noches. Me acostaba para dormir, y en medio de la noche la puerta del armario simplemente empezaba a balancearse de un lado a otro. Finalmente me harté y puse una silla frente a ella y me volví a acostar. Pero a la noche siguiente, volvió a pasar. Me desperté a las 2:47 am, los números grabados a fuego en mi cerebro por el reloj despertador rojo brillante y el armario estaba abierto. No de par en par, solo unos centímetros, como antes. Pero la silla se había movido a la otra esquina de mi cuarto. Esta vez, no me levanté. Me quedé ahí congelado, mirando esa franja de oscuridad entre la puerta y el marco. Mi corazón latía tan fuerte que juré que podía escucharlo hacer eco en mi cráneo. Y entonces, lo escuché. Una respiración, larga, baja, prolongada, viniendo de la oscuridad de adentro. Me tapé con las sábanas como un niño aterrorizado y me quedé así hasta que el sol de la mañana se filtró por las cortinas. Durante la semana siguiente, se convirtió en rutina. Siempre entre las 2:40 y las 3 am, me despertaba y encontraba el armario entreabierto. A veces más, a veces menos. Una vez, estaba casi a la mitad, y juro que vi algo moverse adentro, como tela moviéndose, aunque no había ropa colgada donde vi el movimiento. Empecé a evitar mi cuarto después del anochecer. Me quedaba dormido en el sofá con la tele poniendo comedias viejas y me despertaba con el cuello tieso y el sol ya saliendo. Pero eventualmente, el agotamiento ganó, y me encontré de vuelta en esa cama, mirando el armario noche tras noche. Fue entonces cuando empezaron los sueños. Al principio, eran vagos, solo la sensación de ser observado. Soñaba que estaba acostado en la cama, mirando el armario, solo para despertar y descubrir que ya estaba haciendo eso en la vida real. Un sueño se mezclaba con el siguiente hasta que no estaba seguro de dónde terminaba el sueño y dónde empezaba la vigilia. Y entonces, una noche, soñé que estaba parado dentro del armario. El aire estaba húmedo, frío y denso con el olor a moho y polvo. No podía ver las paredes, solo oscuridad que se extendía para siempre, pero sabía que no estaba solo. Algo estaba agachado en la oscuridad conmigo, respirando, esperando. Me desperté jadeando, mis sábanas empapadas de sudor. La puerta de mi armario estaba completamente abierta. Intenté racionalizarlo. Bisagras viejas, corrientes de aire, parálisis del sueño, mi cerebro jugando trucos. Pero entonces, las cosas empezaron a pasar fuera del armario. Una mañana, me desperté y encontré largos rasguños en la madera de mi mesita de noche. 3 surcos paralelos, lo suficientemente profundos como para enganchar mi uña. Otra vez, el marco de la foto en mi cómoda estaba boca abajo, con el vidrio roto. Vivo solo, no me muevo mientras duermo. Lo peor fue hace 2 noches. Me desperté a las 2:53 am con el sonido de madera astillándose. Mi lámpara parpadeó, se atenuó y luego explotó, sumiendo la habitación en la oscuridad total. Y en ese silencio asfixiante, escuché el inconfundible sonido de pies descalzos golpeando el suelo. No dentro del armario, no en el pasillo, en mi cuarto. No me moví, no respiré. Y entonces, justo al lado de mi cama, a centímetros de mi cara, lo escuché, susurrando. No palabras que pudiera entender, solo un susurro ahogado, húmedo, áspero, como sílabas masticadas y escupidas. Mi piel se puso helada, mis músculos se trabaron, y por primera vez en mi vida, recé en voz alta, y se detuvo. Ayer, salí a caminar para despejar mi mente y noté que la bombilla de la Perole frente a mi casa estaba rota. Llamé a mi casero. Juró que nadie tenía llaves más que él. Le supliqué que revisara las paredes, el armario, las tablas del piso, cualquier cosa. Me hizo caso, probablemente solo para que me callara, y miró. Nada, ninguna señal de animales, ninguna señal de entrada. Anoche, configuré mi teléfono para grabar mientras dormía. Lo incliné hacia el armario, presioné grabar y me obligué a acostarme. No quería mirar, pero tenía que saber. Esta mañana, cuando revisé el video, casi se me cae el teléfono. A las 2:47 am, la puerta del armario crujió al abrirse, lentamente, como madera protestando por ser tocada por algo que no se suponía que existiera en este mundo. Por un momento, nada, solo el tipo de negro que se lo traga todo entero,
más oscuro que la sombra, más oscuro que la noche. Entonces salió arrastrándose. Sus brazos fueron lo primero que vi, demasiado largos, demasiado delgados, doblándose en ángulos que gritaban roto pero se movían con una gracia enfermiza, como una araña. Las articulaciones no se alineaban como deberían los huesos. Se doblaban hacia atrás y hacia los lados, crujiendo con cada movimiento. Su piel ni siquiera era piel. Parecía estirada, translúcida, como papel mojado aferrado al hueso. Venas azul-negras pulsaban por debajo, como si la sangre de la cosa no quisiera quedarse dentro de su cuerpo. El olor me golpeó después, metálico, empalagoso, dulce y podrido, como monedas mezcladas con carne descompuesta dejada al sol. Con cada arrastre de su cuerpo por el suelo, ese olor se hacía más fuerte, llenando la habitación hasta que pensé que me ahogaría con él. Se despegó lentamente, pieza por pieza, como una marioneta que es levantada por hilos invisibles. Su torso era demasiado largo, las costillas empujando contra la carne delgada, cada una lo suficientemente afilada como para cortar. Un lado de su pecho subía y bajaba como si estuviera tratando de respirar, pero el otro lado se quedaba quieto, hundido, colapsado. Su cabeza colgaba baja, la barbilla presionada contra el esternón, una mata de mechens negros y grasientos colgando como algas marinas. Entonces, con un chasquido tan fuerte que resonó en la grabación, la cabeza se sacudió hacia arriba. Esa cara, si es que era una cara. Los ojos eran pozos de oscuridad húmeda, brillantes como aceite y bordeados de carne desgarrada, como si hubieran sido excavados en el cráneo en lugar de haber nacido allí. Brillaban, no reflejando la luz sino absorbiéndola, atrayéndola hasta que no quedaba nada. Y entonces parpadeó, de lado, como un reptil. La nariz no era más que dos hendiduras desgarradas, crudas y húmedas, silbando mientras aspiraba aire. Pero la boca, oh Dios, la boca, se estiró de forma imposiblemente amplia, dividiéndose hacia arriba en las mejillas con cada segundo que se abría. La carne se desgarraba, goteando con sangre negra espesa que siseaba cuando golpeaba las tablas del piso. Los dientes no eran dientes en absoluto, eran astillas, irregulares y desiguales, que sobresalían en múltiples filas, cada una brillando roja como si hubieran sido masticadas hasta los nervios. Mientras sonreía, podía escucharlos rechinando juntos, el sonido como vidrio roto raspando sobre piedra. Y la peor parte, la lengua, larga, demasiado larga, se asomaba entre los dientes, partida en la punta como la de una sedienta, goteando sangre que no era suya. Se arrastraba por la madera, dejando un rastro resbaladizo y oscuro que brillaba con la tenue luz. Se quedó allí, ladeando la cabeza en un ángulo tan agudo que el cuello se estiró y se partió, derramando más sangre negra por su pecho. No se inmutó, no vaciló, simplemente me miró dormir. A las 2:53, dejó de mirarme. Lentamente, deliberadamente, se giró hacia la cámara, y sonrió. La carne alrededor de sus labios se desgarró aún más mientras estiraba la sonrisa más y más, hasta que las comisuras se partieron hasta las orejas. La sangre brotó y corrió por su mandíbula, gruesas gotas salpicando el suelo. Algo se contrajo dentro de su garganta, algo que se movía, retorciéndose, como si otra boca estuviera tratando de abrirse paso. Entonces la pantalla se puso negra. Me desperté de golpe con el sonido ensordecedor de mi despertador. El corazón latiendo con fuerza, los pulmones ardiendo como si hubiera estado conteniendo la respiración. Mi mano tanteó el botón de repetición, y me congelé. Los números rojos brillantes ardían en mis ojos. 2:53 AM. La alarma seguía sonando. Mi piel se erizó, mi boca se secó. Me di la vuelta, lento como una piedra que se agrieta, y ahí estaba, la cosa, agachada en la esquina más alejada de mi cuarto, doblada hacia abajo, con los brazos cruzados como un insecto grotesco preparándose para saltar. Su cabeza inclinada en ese ángulo imposible, esos ojos negros sin fondo fijos en los míos. Esa sonrisa todavía estaba allí, los dientes brillando húmedos en la oscuridad, la sangre aún goteando constantemente sobre las tablas de mi piso. Y entonces susurró, no fuerte, no con palabras que pudiera entender, solo un silbido de sonido, húmedo y roto, saliendo de una garganta que no debería hacer ruido en absoluto. El tipo de susurro que no solo escuchás, sino que lo sentís, caliente contra tu oído, arrastrándose bajo tu piel, filtrándose en tus huesos. La alarma seguía sonando, los números aún congelados. 2:53 AM, y el susurro no ha parado.